Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Como cada jueves a las 8 de la mañana, hora de la montaña aquí de los Estados Unidos, te estamos invitando para que estés junto a nosotros. Así es, Daniel, estamos invitándolos y a los que ya los están mirando, ya están conectados, que por favor le hagan share o compartir y que le den like o me gusta. Una, para que más personas puedan justamente recibir esta información. Y por otro lado, al darle like o me gusta, este video permanece en las redes por mucho más tiempo. Así que es importante que tengamos la colaboración de ustedes también desde el otro lado. Y cómo se pueden comunicar con nosotros, ¿dónde lo van a ver? Al final del programa van a aparecer allí una pantalla donde van a ver los medios que tienes para comunicarte con nosotros: Facebook, YouTube y también por el WhatsApp. Y, por supuesto, si te quedó alguna duda de lo que hemos dicho hasta ahora, sabes que estamos estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis. Si te ha quedado alguna duda, por favor, escríbenos y con mucho gusto, con la ayuda de Dios, vamos a poder entonces dar cabida a la respuesta que tiene esa inquietud. Y, por otro lado, si te gustaría estudiar la Biblia, sin importar el lugar donde te encuentres, también escribinos, hacenos saber que te gustaría hacer eso y con muchísimo gusto podemos tener clases en vivo y a su vez hacerte llegar todo el material que necesitas gratis, completamente gratis. Los costos corren por cuenta nuestra, ¿verdad? Así es. Y no importa en el país donde estés en el mundo. Exactamente. Y Develando las Escrituras se estudia con la Biblia, así que rapidito, si aún no la tienes, a traer justamente tu Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Para juntos ir leyendo, para de esa forma ir aprendiendo cada vez más. Pero Daniel, vamos a pedir al maestro de los maestros que venga. Así es. ¿Sí? Vamos a orar. Amante Padre, gracias por estar junto a nosotros. Pedimos que usted nos cuide, nos acompañe en este estudio y, como decimos en cada programa, que usted sea quien venga a enseñarnos hoy. Por favor. Gracias por todos sus cuidados y guíanos siempre. En su nombre. Amén. Amén, amén, amén. Y como recién decíamos, estamos estudiando Daniel y Apocalipsis. Daniel va a empezar a aparecer probablemente ya en este programa. No vamos a adelantar mucho más, pero sí, decíamos, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 2 y hemos entrado a partir de los versículos 8 en adelante en el mensaje que el Señor tiene para con Esmirna. Cuando nosotros miramos cómo están dados estos mensajes, nos encontramos, Daniel, que se sigue un prototipo, un orden de jerarquías. Así es. Dios se lo revela a Jesucristo, Jesucristo a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo usa a los ángeles y mediante los ángeles le llega a Juan y a través de Juan le llegó a la iglesia de aquel tiempo y también nos llega a nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Y por otro lado, la otra cosa que encontramos cuando vamos al estudio de estas iglesias es que hay un esquema en el que se siguen casi todas, en el hecho de que hay se fija el Señor en una cosa que hacen bien, luego viene un reproche, dicho sea de paso, la misma forma que el Señor nos trata, ¿verdad? A diferencia de nosotros los seres humanos, que siempre nos enfocamos en lo negativo y si tenemos que llamar la atención, siempre va primero el comentario negativo, el Señor Jesucristo nos está enseñando que lo primero es que veamos la parte positiva. Toda situación, por más mala que sea, tiene una parte positiva. Entonces, lo primero que hace el Señor Jesucristo es reconocer lo que han hecho bien. Después viene el reproche, ¿verdad? Así es. Y así vienen las distintas consecuencias. Y por supuesto viene el premio al final. También. Ahora, lo que llama la atención es que la iglesia que estamos mirando ahora no tiene reproche. Esmirna es una iglesia que se caracteriza por no tener reproche, ¿verdad? Sino que dice que quién es el que se presenta aquí como, vamos a decir, cabeza de la iglesia, el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir, y dice, yo conozco tus sufrimientos. Y esto es importante porque Esmirna es una iglesia que va a pasar justamente por un periodo en el cual las, vamos a decir así, las atrocidades que se van a ver en contra de los cristianos son enormes. Así es. Enormes. Antes veíamos en Éfeso que tenía la verdad, pero fue permitiendo que se fuera contaminando. Ahora Esmirna lo que va a pasar es a sufrir por esa verdad. Así es. ¿Ok? Pero el que se identifica con ella es aquel que ya pasó por esos sufrimientos. Y lo mismo hace el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, por ¿verdad? supuesto. Y después le dice, y tu pobreza, o sea, él conoce, dice, tu pobreza, aunque en realidad eres rico. ¿Qué era lo que estaba queriendo decir acá? Bueno, justamente, financieramente, podemos decirlo así, Esmirna no era rica como era la iglesia de Éfeso. Pero es rica
porque ha tomado al Señor Jesucristo como centro de su doctrina. Así es. El centro de la iglesia es el mismo Cristo, ¿verdad? Y después habíamos visto el otro pedacito donde decía lo mal que hablaban de ti aquellos que se dicen que son judíos, pero no son otra cosa que la congregación de Satanás. ¿Por qué decía esto el Apocalipsis? Porque Satanás, de acuerdo al Apocalipsis, como lo vimos, si te quedó alguna duda, si querés aprenderlo un poquito más, mira el programa pasado. Por supuesto. Satanás es el que se considera, de acuerdo a la misma Biblia, el acusador de nuestros hermanos, ¿verdad? Y toda aquella persona, como tú habías dicho, que se opone a la verdad o que se opone no solo a la verdad, sino que, o sea, tratando de meter cosas que no son correctas dentro de la verdad, pero sino que también se opone a la forma de llevar la verdad, pertenecía justamente a esta sinagoga de Satanás. Era parte de los acusadores de nuestros hermanos. Y ahí habíamos quedado el programa pasado, y ahora te paso a ti la posta, después de esta introducción, y estamos ya en el versículo 10. Por eso, sigamos con el verso 10 del capítulo 2. Y allí mismo, el mismo Señor los alienta, diciendo que no teman a pesar de lo que van a padecer. Pero vamos a leerlo. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Viste que es interesante? Bueno, no me voy a adelantar. Te voy a dejar que y a ver si después sale esto. Así es. Es evidente que aún quedaba mucho más por lo que tendrían que pasar. Es una realidad que aún en nuestro tiempo se repite. Y muchas personas que entregan su vida a Cristo comienzan a sufrir persecuciones, sea por parte de la familia, el trabajo, la escuela, etc. Y al igual que en aquellos tiempos, hasta bastaba solo una pequeña, vamos a decir, aceptación para entrar al grupo de los traidores, o por el contrario, mantenerse firme a Cristo y su creencia, y si fuera necesario, perder la vida por ello. Es cierto, digo, ¿cuántas personas hay de que, bueno, ni que hablar de las otras religiones, ¿verdad?, que no son cristianas? Cuando alguien se convierte, y lo hemos sabido muy bien, no solo son echados de la familia, sino que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, las ultrajan, ¿verdad?, por haberse cambiado al cristianismo. Y bueno, y los terminan matando. De última los terminan matando. E incluso ha pasado de que se han mudado hasta de país y aún allí mandan a alguien de la familia a que los maten. A que los maten también. ¿Verdad? Por haberse cambiado al cristianismo. Pero ni que hablar que aún dentro del cristianismo, cuando una persona estaba teniendo la vida de afuera y pasa a ser cristiano, la familia, en vez de quedarse contenta de que ahora está siendo regenerado, que ya no toma más, de que ya no anda, vamos a decir haciendo así, cosas raras, ni nada, resulta que se le pone en contra, le dejan de hablar, lo dejan de visitar y un montón de cosas. A veces como que uno no entiende al ser humano. Uno no entiende al ser humano. Prefiere que te estés degradando, que te estés matando con alcohol, con distintos vicios, a que te vuelvas un cristiano, donde dejas a un lado todo ese tipo de vida. Dice, no, a este ya no le hablamos más, no lo invitamos más, no hacemos nada de eso con esta persona. Es rarísimo, como que lo castigan porque se vuelve mejor. Así es. Es triste, ¿verdad? Y Alba, tú hace un momento hablabas sobre Daniel, y lo vamos a mencionar ahora. Y esta es vamos a la historia de Daniel y sus amigos, por ejemplo. Esta es una historia vivida acerca de la fidelidad que nuestro Dios requiere. Y resumamos entonces el primer capítulo de Daniel. Es muy buen ejemplo, muy buen ejemplo ese que tú has puesto. Así es. Y allí encontramos que Nabucodonosor conquista Jerusalén y se lleva cautivos a casi toda la población. Y en el capítulo 2 de Daniel encontramos que este rey tiene un sueño donde ve una estatua conformada por distintos materiales. Y eso lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 2, verso del 31 al 33, después el 36 al 38. Vamos a leerlo entonces. Sí, por favor. En sus sueños su majestad veía, ahora Daniel está contándole, porque entendamos de que
Nabucodonosor no puede recordar el sueño, ¿verdad? Llama a todos sus adivinos, ninguno puede hacerle recordar cuál era el sueño, ni mucho menos la interpretación, hasta que aparece Dios usando a Daniel y le dice cuál es el sueño y cuál va a ser la interpretación, que es lo que vamos a leer ahora. Daniel está diciendo: en el sueño su majestad veía que en su presencia se levantaba una estatua muy grande y brillante y de aspecto terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y una parte de los pies era de hierro y la otra de barro. Mientras su majestad le estaba mirando, de un monte se desprendió una piedra sin que nadie la empujara y vino a dar contra los pies de la estatua y los destrozó. En un momento el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron todos convertidos en polvo, como el que se ve en el verano cuando se trilla el trigo, y el viento se los llevó sin dejar el menor rastro. Pero la piedra que dio contra la estatua se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. ¿Qué otro versículo era que tú me habías dicho? 36 al 38. Este es el sueño. Ahora voy a explicar a su majestad lo que el sueño significa. Su majestad es el más grande de todos los reyes porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y el honor, y el dominio sobre todos los lugares habitados por hombres, animales y aves. Él lo ha puesto todo bajo el poder de su majestad, que es la cabeza de oro. Después del reino de su majestad habrá otro reino inferior al suyo, y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro, y así como el hierro lo destroza todo y lo destruye, así este reino destrozará y destruirá a todos los reinos. ¿Hasta el 40 era? 36. No, perdón, 36 al 38. Ah, me pasé entonces. Ok. Allí vemos que el rey decide levantar una estatua como la del sueño, pero hecha toda de oro. Por ejemplo, un poquito más adelante, Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro que tenía 30 metros de alto por 3 de ancho y ordenó que la pusieran en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. No era así lo que el sueño. El sueño solo era la cabeza de oro, pero Nabucodonosor lo hace toda de oro. Como ya Daniel le había dado la pauta de que la cabeza de oro era él, en ese reino, él dijo: yo reino para siempre. Para siempre, o sea, la cabeza hasta la punta del dedo gordo del pie. Yo reino para siempre, acá no vienen otros más a reinar. Así es. Y aquí viene el problema. Verso 4. ¿Seguimos? Sí. 4 y después del 8 al 18. Entonces dice así: el encargado de anunciar el comienzo de la ceremonia ordenó en voz alta: atención, hombre de todos los pueblos, naciones y lenguas. En cuanto oigan ustedes tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el salterio, la gaita y todos los instrumentos musicales, se pondrán de rodillas y adorarán a la estatua de oro que hizo construir el rey Nabucodonosor. Todo aquel que no se arrodille y adore a la estatua será arrojado inmediatamente a un horno encendido. Entonces, así pues, en cuanto la multitud allí reunida oyó el sonido de todos aquellos instrumentos de música, se puso de rodillas y adoró a la estatua de oro. Unos caldeos aprovecharon esta oportunidad para acusar a los judíos ante el rey Nabucodonosor, diciendo: viva su majestad para siempre y sea su nombre siempre recordado. Su majestad ha ordenado que todo el mundo se arrodille y adore la estatua de oro tan pronto como se oiga el sonido de los instrumentos musicales, y que aquel que no lo haga sea arrojado a un horno encendido. Pues bien, hay unos judíos a quienes su majestad puso al frente de la administración de la provincia de Babilonia, que no guardan el menor respeto por su majestad, ni adoran a los dioses, ni a la estatua de oro que su majestad ha mandado levantar. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Eran los 3 amigos de Daniel, ¿verdad? Así es. Y aquí vamos a encontrar las consecuencias ahora que trae esto para los funcionarios del gobierno. Y eso lo encontramos en Daniel, en el capítulo 3 y en el verso 19 al 23. Dice allí: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y allí... Hasta el 23. Hasta el 23, sí.
Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Esa fue la consecuencia de no haberse postrado ante esa estatua de oro que el rey había dicho. Exactamente, porque ellos tenían bien en claro que ante el único que se podían postrar era ante Dios. Pero ninguna representación de Dios, ni ninguna representación de nada humano, ni animal, ni nada, ellos iban a postrarse, ni mucho menos a adorar, como estaba pidiendo Nabucodonosor. Así es. Pero Nabucodonosor, como rey que era, había determinado una sentencia. Así es. Como ellos no lo hicieron, ahora viene lo que tiene que pasar. Pero aquí viene el no temas del versículo 10 de Apocalipsis, ¿sí? Y lo podemos ver en el verso del 24 al 27. Entonces dice, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Así es. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían, ni olor a humo, como diríamos nosotros. Sí, exactamente. Qué maravilla ver quién era el que estaba quién era ese cuarto personaje. Tiraron 3. Sí. Pero de repente Nabucodonosor mira y dice, un momentito. Ahí no hay 3, hay 4. Ahí hay 4, ¿verdad? Y por si él tenía alguna duda, les pregunta a sus funcionarios, ¿no arrojamos 3 ahí? Sí, pero yo veo 4. Pero ahora hay 4 y todos los demás están diciendo lo mismo. ¿Quién era ese? El que dijo, no temas. No temas. Yo sé lo que vas a sufrir, yo sé lo que vas a padecer, pero estoy contigo. Sí. Estoy contigo. Y entonces entendamos que no todos son salvados de la prueba en forma milagrosa. No. Muchos dejaron sus vidas. Así es. Pero lo hicieron, perdón, lo hicieron confrontados por la presencia de Cristo en esos momentos. Exacto. Recordemos, por ejemplo, a Esteban, por ejemplo. Y así como él, muchos otros mártires que cantaban mientras sus cuerpos ardían. No sabemos si tendremos que deponer nuestra vida por el Señor, pero una cosa es segura. Si hoy no estamos dispuestos a hacer ni el más mínimo esfuerzo por estar del lado del Señor, ¿cómo enfrentaremos la prueba mayor? Es cierto. Recordemos que pase lo que pase, el Señor estará con nosotros. Amén. Está en Salmos capítulo 23, versículo 4, Alba. Si lo tienes por allí. Sí, vamos a buscarlo entonces, Salmos 23. Y búscalo tú también, por favor. Salmos 23 y en el versículo 4. Cuando pases por el valle de sombra de muerte, dice ahí. Vamos a leerlo exactamente. Dice, aunque pases por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y bastón me inspiran confianza. Así Qué hermoso, ¿no? Que por más oscura que pueda parecer la noche, el Señor está allí. El Señor está allí, junto a nosotros. Por lo más difícil que estés pasando, no importa, el Señor está allí, ¿verdad? Hay un pasaje que dice, y si pasas por las aguas no te ahogarás, si pasas por el fuego no te quemarás, ¿verdad? Porque Él va a estar. Ahora, eso nos está también diciendo que como cristianos vamos a tener que pasar por pruebas y dificultades. O sea, es mentira eso de que ahora que te hiciste cristiano todo es color de rosa.
Al contrario, ¿por qué? Porque Satanás no quiere que nos hagamos cristianos, no quiere que sigamos al Dios verdadero. Entonces va a ser hasta el imposible para que nos perdamos. Dice muy bien en Primera de Pedro, el capítulo 3, si no me equivoco, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. A quien devorar, así es. ¿Verdad? Así que tenemos que permanecer firmes en él. Así es, y sigamos analizando un poco más todo esto, hablando por ejemplo de los 10 días que menciona, hace referencia a un corto periodo de persecución que sufriría la iglesia en comparación con otras. Pero lo destacable dentro de este periodo de tribulación es que la iglesia se ha mantenido fiel y se la exhorta a que siga así, incluso si lo llevan a la muerte. Como decía ayer, lo leíamos al versículo 10. Todos van a ser puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. Así es. Y el premio por esa fidelidad será la diadema o guirnalda de victoria, la Stéfanos, así es, que proviene del griego. Y está hablando del símbolo que se le daba a los vencedores en los juegos griegos. Y en caso de la iglesia, por vencer al enemigo de Dios. Exactamente. Así que los que venzan en esas dificultades, tomados de la mano de Dios, aunque tengan que dejar su vida, recibirán esa diadema de victoria, esa Estéfanos, ¿verdad? Así es. Esa Estéfanos. ¿Por qué? Porque no solo se mantuvieron fieles, sino que vencieron al enemigo. Qué hermoso. Así es hermosísimo. Y esta diadema está representando ni más ni menos que la vida eterna. ¿Sí? Así como tú lo escuchas. Busquemos 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. ¿Me pasó? ¿Qué nos dice allí, Alba? 2 de Timoteo 4:8 dice: ahora me espera la corona merecida que el Señor el juez justo me dará en aquel día, y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan que Él vuelva. Aquí mi versión dice a todos los que aman su venida. Exactamente, exactamente. Y este concepto lo amplía desde la perspectiva de la vida y la muerte en el verso 11. Obviamente vuelve a recalcar que el mensaje es para aquellos que quieran oír. Exacto. Versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por eso, como dije hace un momento, vale recalcar que el mensaje es para aquellos que quieran oír. Exacto. Y la segunda muerte que está hablando, ¿verdad? No es la muerte física que nosotros podemos tener, ya sea que moramos de muerte natural, que moramos en un accidente o que moramos de la forma que sea. Esa es la primera muerte. La segunda muerte es la muerte como consecuencia de permanecer en el pecado, que es la destrucción eterna. Esa muerte es eterna. O sea, la primera, todos o casi todos la vamos a pasar. La segunda, no tenemos necesidad de pasarla. Los que se mantengan fieles no la pasarán. Así es. No la pasarán, ¿verdad? Ahora, aquellos que decidan no seguir los caminos del Señor, pasarán la primera y pasarán la segunda. Así es. Pero la segunda tiene característica que es eterna, la destrucción es eterna. Sigamos. Sí. Porque todavía nos quedan algunos minutos. Unos minutitos quedan. Así es. Y vamos a pasar al versículo 12, que allí nos dice, allí empieza a hablar del mensaje a otra iglesia, a Pérgamo. Y dice el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Vamos a dejar por allí algo. Entramos a otro periodo histórico, como es la iglesia de Pérgamo. Y durante 2 siglos, la ciudad de Pérgamo fue la capital de la provincia de Roma y se caracterizaba por ser uno de los principales centros culturales e intelectuales del mundo griego. Y durante este periodo también, la iglesia, tras haber sido considerada como una secta a la que se prohibía y a la cual se quería exterminar, pasa ahora a tener popularidad y a ganar poder.
y es evidente que hay un cambio en varios sentidos. Vemos que Cristo ahora se identifica para con esa iglesia como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. O sea, se identifica a sí mismo como juez y ejecutor de la sentencia. ¿Y qué es lo que está pasando en esta iglesia? Así Yo es. sería de la idea de repente dejar por acá. Sí, porque da para hablar muchísimo Va más. a dar para hablar mucho más. Lo dejamos acá, lo mantenemos en suspenso hasta el próximo programa. Y en casa ¿verdad? trata de leer esos versículos y a ver qué puedes entender, y así en el próximo programa te va a ser más fácil poder entender lo que estamos queriendo enseñarte o comentarte aquí. Te puedo asegurar que lo que viene no tiene desperdicio alguno. Es realmente formidable lo que va a venir en esta iglesia de Pérgamo. Así es. Hay que entrarle a la historia ahora con más fuerza que antes. Y hasta ahora no le habíamos entrado con tanta fuerza, ahora le vamos a entrar con todo. Más fuerte porque todavía. esta iglesia va a ser la base del surgimiento de muchas cosas que la vemos nosotros hasta hoy día. De instituciones que están puestas hata hoy día. Así es. Y van a ir cumpliendo un papel muy, pero muy importante, ¿verdad? Y es más, lo que pasa en la iglesia de Pérgamo, nosotros lo vamos a ver más adelante en otros capítulos de Apocalipsis también. Las Así consecuencias de la iglesia de Pérgamo. Y hace unos cuantos programas estuvimos hablando de una cultura, por ejemplo, los nicolaitas. Y bueno, lo vamos a ver ahora en este Va a en estar estos de versículos. vuelta y van a ver muchas otras cosas, pero yo sería, como te dije, la idea de que Dejarlo lo dejemos por allí. por aquí, Sí, así es. porque si no puede quedar como muy en el aire. Y probablemente el análisis de la iglesia de Pérgamo capaz que nos lleve más de un programa, porque hay mucho material. Hay mucha respecto a esta información, iglesia. mucha cosa para poder analizar y estudiar. Exacto, hay mucha cosa en la historia. Y bueno, esperemos que hayas aprendido alguna cosita más, como aprendimos nosotros, y si no, por lo menos que hayas refrescado los conocimientos que ya tenías. Por supuesto, ¿verdad? así es. ¿Pero para qué? Para, como dice Apocalipsis capítulo 1, vamos a volver a leerlo para que a nadie le quede duda. Dice, bienaventurado o felices, dice, el que lee, el que escucha y el que hace caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el fin. Así es. ¿Verdad? Así que es. con lo que hemos estado hablando acá, lo leímos, lo escuchamos, ahora hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica. No dejar el primer amor, aferrarnos muy fuerte a Cristo, sin importar lo que venga, sin importar que nos desprecien, que perdamos trabajo, que perdamos hasta la vida. Cristo tiene que estar primero siempre. Por supuesto. ¿Y terminamos con una oración? Sí. Querido Padre que está en los cielos, gracias porque una vez más se hizo presente aquí junto a nosotros y nos estuvo enseñando. Amén. Y Padre querido, ayúdenos a ser como eran los de la iglesia, de la segunda iglesia que estuvimos viendo, la iglesia de Esmirna, que no solo no tenían ningún reproche, sino que además estaban dispuestos a dar la vida por usted, Señor, sabiendo de que al final habría una recompensa como es la corona de victoria, la vida eterna. Padre bendito, que sea lo que sea que tengamos que enfrentar por seguirlo a usted, lo hagamos gozosos y lo hagamos con la paz y tranquilidad que proviene de lo alto, sabiendo que como junto estuvo a esos amigos de Daniel, también estará junto a nosotros en las pruebas y dificultades. Nos ponemos en sus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Nuevamente gracias por haber estado junto a nosotros y te esperamos próximo jueves, 8 de la mañana, hora de la montaña, aquí de los Estados Unidos, a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Bendiciones. Que lo pasen muy bien y será hasta la próxima.